¿Qué tal estás? ¿Qué tal va, pues esto, la adaptación a tu nueva situación, a tu nuevo personaje público? Bien, poco a poco, pero bien, bien. O sea, al principio era más chocante porque era eso, o sea, tú tenías una vida antes, de repente te ponen en otra vida nueva 3 meses y de repente te tienes que enfrentar a otra distinta al salir. Y al principio es un poco raro, pero porque es todo muy nuevo. Pero bueno, bien, ya me voy adaptando. Supongo un cambio muy radical. ¿Cómo ha sido pues esta vuelta a Pamplona pues en este nuevo cambio? Sí, ¿Cómo ves las cosas? Pues es que en realidad lo que pasa es que esta es la primera vez que estoy saliendo fuera de mi casa, porque cuando volví a Pamplona era solamente para estar en casa con mis padres, con mi familia y con mis amigos un poco, entonces no había tenido todavía contacto con el resto de gente, ¿sabes? Entonces ahora es como realmente mi primer contacto con la realidad, y esta tarde con la firma y todo esto. Y pues nada, pues estoy muy contenta porque es como... Joder, me han dicho que me han apoyado un montón y el poder conocerles y verles la cara a esa gente que me ha dado tanto cariño, pues es como, tengo muchas ganas de verles, aunque sea un poquito. ¿Y encuentros con los fans aquí en Pamplona o en Madrid? Pues sí, o sea, es como muy de repente, ¿no? O sea, el otro día estaba paseando por la calle y pues eso, que la gente te reconoce y te mira con una cara de ilusión y de cariño que es como, joder, muchas gracias, no sé si me lo merezco realmente, porque es como eso, es un poco extraño. No, pero bien, y la gente es muy maja y no sé, yo estoy muy contenta, la verdad. Y ya en este cambio, supongo, de vida tanto profesional, pues ya pues comenzar tu nueva etapa, ¿no? No sé si has hablado con discográfica, tienes unas nuevas sensaciones. Pues sí, o ¿Qué sea, conclusiones sacas de todo esto? Pues es que las conclusiones todavía no se pueden sacar, porque como todavía casi no hemos empezado, porque acabamos de salir, o sea, salimos justo antes de Navidad y Navidad es como el periodo de parón, entonces todavía no hemos hecho nada, pero bueno, ya hay ideas, ya hay cosas y pues bueno, a ver qué va saliendo. Estamos trabajando en ello. Eres muy polivalente, no sé si en esas ideas tienes un estilo que quieras pues definir, que te quieras, pues iba a decir la palabra encajar, no sé si encajar, pero es el que más te guste o por donde quieras tirar tu carrera o... Sí, siempre me preguntan eso y es que yo siempre respondo lo mismo y yo realmente lo que yo quiero hacer no lo podría definir en un solo género, porque me gustaría muchísimo el poder fusionar géneros, los géneros que a mí me gustan, basándome también en las referencias de artistas que a mí me gustan. No sé, me gustaría poder darle como una misma esencia a todo, pero ir variando bastante e ir fusionando cosas. ¿Y reaparecerá en esta nueva etapa Eilan Bay o bueno? Bueno, Eilan Bay es un nombre artístico que yo me puse a mí misma hace unos años, encima era precisamente porque no me gustaba mi nombre. Entonces dije, bueno, pues me pongo un nombre un poco más original, pero ahora ya no sé si tiene mucho sentido el volver a ponérmelo, ¿no? Porque ya, bueno, ya soy Natalia, ya me he reconciliado con mi nombre, porque antes no le tenía como mucho cariño, es como que decía, Natalia no es un nombre muy... Y decía, joder, pues igual me pongo un nombre artístico, pero ahora ya que la gente me conoce como Natalia, no creo que me lo vuelva a cambiar. Bueno, suena bien Natalia, ¿no? No sé. Bueno, en tu familia, tienes una familia pues de muy artistas y muy músicos, Sí. entre ellos lo que te comentaba, tu tío Sí. me enseñó a mí a tocar Sí, la guitarra y me enseñó canciones con los Beatles, bueno, supongo que también pues, no Eso sé si influye. todo esto lo has mamado, todo de tu familia, Sí. ha sido inevitable, ¿no? Pues Claro. que fuiste tú así, estaba Sí. predestinado esto. Sí, totalmente. O sea, mi familia paterna, sobre todo, son todos, o sea, se han rodeado de música siempre, son la mayoría músicos y hacen sus cosas, ¿no? Bueno, también ópera de cámara, con mi tío Chema, con mi prima María, con mi prima Bea. O sea, yo siempre, de toda la vida, he estado rodeadísima de música en mi familia. En las cenas de Navidad, siempre mis tíos con la guitarra cantando villancicos, tal. O sea, de siempre. Y mis padres me han dado a beber mucha música también desde siempre, y música muy variada, y eso también yo creo que ha contribuido a que yo no me ciña a una cosa sola, o sea, a un género solo, sino a que me han abierto bastante la mente en cuanto a apreciar muchos tipos de música. ¿Y tu abuelo? ¿Qué papel jugaba aquí? Y mi abuelo, pues mi abuelo es el padre de mis tíos, que al final, pues sin ellos tampoco habría pasado nada de esto. Y mi abuelo, bueno, o sea, a mí o sea, cuando volví y le vi la cara de ilusión que tenía y como lo orgulloso que le vi, me emocioné un montón. Porque además, joder, es un programa de la tele, ¿sabes? Igual hay cosas que no le
pueden hacer mucha gracia. Y yo tenía un poco de miedo, en plan, ay madre mía, a ver cómo se lo van a tomar mis abuelos. Pero muy bien, al final muy bien, están muy contentos y que ellos estén contentos a mí me pone contenta, o sea que muy bien. Bueno, ya has demostrado pues talento para la música, para todos los estilos, pero también pues baile, cine, sistema audiovisual, empezaste ópera. ¿Cómo has empezado en cada aspecto artístico? Sí, bueno, es que yo en realidad siempre me ha traído todo, o sea, todo lo que tenía que ver con el arte visual, o sea, con la música, con el baile, con eso, con lo audiovisual, con la estética, con la moda, con la fotografía, o sea, es como que el centro de todo es la música, pero a raíz de ahí hay tantas cosas que se pueden hacer, hay como un abanico tan amplio de cosas a completar como en el proyecto artístico, que eso, o sea, es como que todo me gusta y siempre me he fijado en todo eso, ¿no? Y también lo quiero llevar a cabo en mi carrera, o sea, el fijarme también en todas esas otras cosas que hay alrededor de un proyecto musical. Pero igual también te podríamos ver más adelante, pues por ejemplo, dirigiendo un corto o yo qué sé. Ay, bueno, no lo sé. O sea, ¿En otras disciplinas? Sí, pues igual. O sea, a mí no me importaría probar porque a mí me gusta un montón. Y la dirección es algo que me gusta un montón y que me atrae mucho, pero tendría que aprender mucho para poder dirigir algo. Realmente tendría que aprender mucho, me quedan muchos años por delante. Pero sí, a mí en el fondo, dentro de muchos años, cuando ya, no sé, cuando mi carrera de artista, si es que pasa, claro, porque bueno, no se sabe nunca lo que puede pasar, ¿no? Pero a mí me encantaría hacer algo de dirección. No sé exactamente de qué tipo de dirección, pero me gustaría mucho. Ya llegará, aún queda mucho. Has empezado fuerte en el mundo de la música, ¿no? Profesionalmente, por lo menos lo que se te ve. Y es que, de hecho, te has quedado a las puertas de Eurovisión, que no sé qué pasa aquí en Pamplona con las chicas que se quedan a las puertas. No sé si estás aliviada, como no sé si has mostrado, o igual no, un poco que realmente tenías ganas. yo creo que la gente, como tampoco nos hemos pronunciado mucho al respecto, la gente ha interpretado muchísimo, entonces se le ha dado como un bombo que realmente nosotras no era tal, ¿sabes? O sea, era no sé, o sea, si a mí se me da la oportunidad de ir a Eurovisión, la voy a aceptar y le voy a dar las gracias por ello, como también a los autores, obviamente, por el dedicar su tiempo y su esfuerzo a hacer algo para mí, ¿sabes? Como para mí, como para todos mis compañeras y compañeros. Y es un festival impresionante y como una experiencia que no hay otra igual en el mundo. Entonces, pues bueno, pues no me ha tocado ir, le ha tocado a Miki, yo estoy muy contenta por él y ha sido una experiencia muy guay el trabajar con los autores y el volver a plató, el volver con el equipo, con los profesores. Ha sido muy chulo, o sea que no sé, yo me quedo con eso. Bueno, dices que como no os habéis pronunciado mucho, pues la gente saca conclusiones. No sé si eres consciente ahora de que lo que dices pues tiene cierta importancia. No sé si las redes sociales te dan miedo, no te dan miedo. Ya, bueno, es un poco... Yo intento ir con mucha cautela, o sea, intento no tomarme muy en serio, o sea, no muy en serio, sino no tomarme muy a pecho nada. Ni lo bueno ni lo malo, por mantener un punto medio, ¿sabes? El no creerme todo lo que dice la gente y el intentar... básicamente el tener en cuenta a la gente con la que yo vivo, con la que yo convivo, la gente que me conoce de verdad y la gente que sabe quién soy y que me conoce, ¿no? Y sí, o sea, es como raro el hecho de decir, esta cosa que yo he dicho, la gente puede estar hablando de ello, o puede hacer una teoría, o puede empezar a hablar sobre ello y tal. Y es extraño realmente porque es como... Bueno, es una interpretación que hacéis vosotros, ¿sabes? Y yo tampoco tengo mucho control sobre ello, o sea que tampoco me como mucho la cabeza en ese sentido. O sea, porque yo creo que es importante el no dejarse influir, porque si estás todo el rato pendiente de lo que dicen los demás, al final acabas perdiendo un poco tu camino y lo que tú piensas y lo que tú sabes que tienes a la espalda y lo que tú sabes que quieres tener delante. Entonces eso, intento relativizarlo todo mucho, básicamente, por mi estabilidad mental también. ¿Y te imaginas cuando te apuntaste, cuando pensaste, voy a intentar participar en este concurso en Operación Triunfo, sí. ¿Te imaginaste que esta chica de Pamplona, que no le gustaba su nombre, Natalia, pues podría llegar algún día a influir tanto? No, realmente no. O sea, yo me presenté, realmente al principio ni siquiera me iba a presentar, pero fue más que nada por la experiencia y por el aprendizaje que suponía estar ahí dentro, que luego, encima, al entrar y corroborarlo ha sido como, vale, esto merecía la pena, ¿sabes? O sea, por la experiencia tan completa que es y por todo el aprendizaje que te dan al darte la oportunidad, y es una pasada.
Y pues no sé si me lo habría imaginado realmente, porque al final te puedes hacer muchísimas ideas y puedes pensarlo un montón y puedes recapacitar mucho, que yo recapacité mucho en realidad sobre lo que podía suponer el entrar ahí, porque son palabras mayores, o sea, tiene unas consecuencias que o puede no tenerlas, pero si las tiene, son cosas que hay que plantearse y que hay que pensar sobre ello. Pero aunque lo pienses y aunque reflexiones, hasta que no lo vives y hasta que no te pasa a ti, no te haces tampoco una idea. Entonces, ¿me lo habría imaginado? Pues no sé hasta qué punto. No lo sé hasta qué punto, no lo sé. Bueno, pues ya que ya lo has visto, lo que ha implicado todo esto, ya en unos meses, en poco tiempo, vas a estar aquí en el Navarra Arena con tus compañeros, ¿no? En el recinto más grande para un concierto en Navarra. No sé si tienes ganas, qué expectativas que tienes aquí, supongo que... Pues, o sea, es que yo pienso en el año pasado cuando estaba trabajando en una tienda de ropa y justo era el día del concierto de OT 2017 en Pamplona, en la Plaza de Toros, y me acuerdo que justo se pararon en la puerta como las dos furgonetas negras grandes con los cristales tintados en los que probablemente iban los concursantes y era bastante obvio porque era como la hora perfecta para que fuesen hacia allá, ¿no? Y se pararon justo delante de la puerta donde en la sección donde yo estaba trabajando. Fue como, joder, se me encogió un poco el corazón, ¿sabes? Fue como, qué guay esto. Y luego estuve viendo bueno, no, mentira, no tenía entrada porque no pude conseguir entrada, pero lo estuve viendo desde fuera con mi padre y con mi hermana. Y ahora pensar que voy a ser yo la que esté ahí arriba, ¿sabes? Es como muy fuerte, en plan... Yo encima me acuerdo de ese día de pensar, imagínate que, ¿sabes? Y de repente pasa. Entonces, pues nada, yo tengo muchísimas ganas, encima en Pamplona me hace muchísima ilusión, en el Navarra Arena además, que se acaba de estrenar, se estrenó cuando yo estaba dentro, creo, además. Y lo he visto hoy, además he estado dentro y es como qué fuerte, es un sitio súper guay, es súper grande y estaba yo ahí imaginándome el concierto y ya me estaba poniendo nerviosa, o sea, no, pero muchísimas ganas. ¿Preparada ya para comenzar tu carrera? Pues esta nueva etapa realmente de vida. Sí, porque yo es lo que llevo queriendo muchísimo tiempo, entonces ahora solamente tengo ganas, o sea, y ganas de empezar a trabajar y trabajar muy duro y hacerlo todo lo mejor que pueda, el cuidar mucho los detalles, el no perder lo que yo quiero, no sé, es eso en lo que estoy pensando ahora.